Bueno, en la clase de hoy vamos a aprender a utilizar una herramienta muy útil como es el tester o multímetro. Vamos a aprender cómo utilizarlo en distintas situaciones y finalmente comprobar con esta herramienta el correcto funcionamiento de una fuente de PC. Antes que nada vamos a presentar este elemento. El tester o multímetro es un instrumento portátil que sirve para medir distintas magnitudes eléctricas, como tensiones o voltajes, resistencias, intensidades y otras. Depende un poco el tester en particular, vamos a encontrar distintas zonas. Por ejemplo, una zona para medir voltaje en corriente continua, otra para voltaje pero en corriente alterna, intensidad, resistencia y otras posibilidades. Tenemos también una rueda selectora con una posición de apagado, en caso de la mayoría de los testers digitales, y dos punteras con sus terminales positivo y negativo o tierra, las cuales deben colocarse correctamente antes de comenzar a manipularlo. Por lo general, la puntera negra va en el orificio COM y el rojo puede variar dependiendo de la intensidad de la corriente con la que vamos a trabajar. Por lo general, para un uso doméstico, lo colocamos en el terminal más cercano al COM. Es importante tener claro qué es lo que quiero medir y colocar la rueda selectora en la zona y valor adecuado, ya que en caso contrario podemos quemar el dispositivo o sufrir un accidente eléctrico por la incorrecta manipulación. Vamos a probar un poco la medición de la resistencia. Esto va a ser bastante útil incluso para comprobar el correcto funcionamiento del tester. Si nosotros vamos al apartado de ohms y seleccionamos el menor valor existente dentro de nuestra escala, podemos ver que al tocar las punteras aparece un valor y al separarlas vuelve a ser. Este valor no es importante en este caso, de hecho debería ser un valor muy pequeño ya que estaríamos midiendo la resistencia del cobre que conforma los cables. Esto sucede debido a que en el interior del tester tenemos una batería. Al seleccionar el apartado de resistencia se envía una pequeña corriente desde el polo positivo al negativo o del negativo al positivo. Esto es interesante de investigar y les pido que me dejen en los comentarios qué es el sentido real y el convencional de la corriente. ¿La corriente realmente circula desde el polo positivo al negativo? Me lo dejan por ahí. La cuestión es que circula una corriente y si el circuito está cerrado podemos medir la resistencia que ejerce el cable al pasaje de la misma, y si el circuito está abierto vamos a ver el valor 0, o lo que es igual, el valor de resistencia es infinito, no está pasando la corriente de un lado al otro. Esta misma técnica podemos utilizarla también para comprobar el correcto funcionamiento de un cable de corriente, y esto es bastante útil. Imaginemos, prendemos la computadora y no enciende. Sabemos que el tomacorriente funciona, por lo que el problema está de ahí en adelante. Antes de comenzar a desarmar la computadora o probar cosas más complicadas, podemos descartar que no sea algún problema con el cable y podemos solucionarlo cambiándolo rápidamente. Para probar que el cable funciona, tenemos que comprender lo siguiente. El cable de alimentación es realmente un forro que recubre 3 cables en su interior, 2 para los polos, positivo y negativo, y 1 de tierra. En su interior, estos 3 cables deberían estar separados entre sí y correctamente aislados, es decir, los cables en su interior no pueden estar cortados ni tocándose entre sí. En caso contrario, la corriente no llegará al equipo si hay algún cable cortado, o si se están tocando los cables podemos tener problemas serios. Para detectar esto es bastante sencillo si tenemos un tester a mano. Debemos seleccionar la unidad de ohm, colocar el menor valor posible y dejar una de las punteras, no importa cuál, en uno de los orificios del conector que va hacia la fuente. Y con el otro ir comprobando las 3 espigas o terminales del enchufe. Debemos obtener un resultado visible en el tester en uno de los 3 contactos y solamente en uno de ellos. Esto nos indicará que el cable interno que va desde el orificio hasta esa pata del enchufe no está cortado. Si no tengo un valor de resistencia en ningún caso, el cable está cortado y lo descarto. Si obtengo un valor de resistencia en más de un caso, ese cable internamente se está tocando con otro y también lo descarto inmediatamente. Lo correcto sería un orificio completa el circuito con una pata y nada más. El otro orificio completa el circuito con la otra pata y nada más. Y la tierra solo con el contacto de tierra y nada más. Si pasa esto, el cable está internamente bien y en cualquier caso contrario debo descartarlo. Vamos a ver ahora cómo medir con el tester el voltaje del tomacorriente. Esto es útil para comprobar que realmente tenemos el voltaje necesario en los enchufes de nuestra pared o en algunos tomacorriente de nuestra zapatilla o regleta.
Para esto nos aseguramos que tenemos el selector en la zona de voltaje en corriente alterna. Esto puede aparecer de varias maneras dependiendo del tester y es muy importante estar seguro de lo que estamos seleccionando. En caso contrario, podemos quemar el dispositivo. Una vez ubicamos la zona de corriente alterna, seleccionamos el valor que más se acerca a lo que esperamos medir, pero por encima, siempre por encima. En este caso tenemos dos posibilidades, 200 o 500 volts. Como esperamos medir entre 220 y 230 volts, lo más cercano por encima serían 500. De esta manera prevenimos problemas por posibles sobrevoltajes. Una vez seleccionado, colocamos las punteras, una en cada uno de los orificios más externos. Podemos ver ahí el voltaje que está detectando el tester. E incluso intercambiar las punteras de posición y el resultado es el mismo. Pregunta: ¿por qué al medir corriente alterna con un tester, da igual en qué posición coloque las punteras? O dicho de otra manera, ¿qué pasa con los polos positivos y negativos en la corriente alterna? Me lo dejan en los comentarios. Para medir ahora corriente continua, vamos a utilizar una pila o batería como ejemplo. El procedimiento es muy similar, solamente ahora vamos a seleccionar dentro del apartado de voltaje corriente continua. Y vamos a marcar el valor que más se acerque por encima a lo que esperamos medir. En este caso, dentro de esa escala seleccionamos 20 volt en la sección de corriente continua, ya que esperamos medir 1.2 volt en esta pila. La puntera roja en contacto con el polo positivo y la negra en el negativo. Podemos ver en el tester el resultado. Lo interesante en la corriente continua es que si intercambio las punteras, el resultado varía. De hecho, es exactamente el opuesto. Si vieron bien, al medir el toma corriente e intercambiar las punteras, el resultado no variaba y al medir la pila, sí. Pregunta, y es simplemente una ampliación de la pregunta anterior: ¿cuál es la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua? Bueno, ya aprendimos a detectar que un cable funciona correctamente y saber si tenemos voltaje en el toma corriente. Si descartamos estos dos casos y una PC sigue sin prender, si no da señal de ningún tipo y el problema no está en el toma corriente, no está en el cable, suponiendo que todo está correctamente conectado, podemos comenzar a sospechar de nuestra fuente de alimentación. Vamos a proceder a testearla y comprobar si realmente funciona. Debemos recordar que la fuente ATX se enciende mediante un conjunto de señales y comunicándose con la placa madre. Si queremos encender una fuente sin la presencia de una placa madre, la única opción es simular la señal de encendido o Power Switch On. Para hacer esto podemos utilizar cualquier trozo de cable o incluso un clip metálico y hacer un corto. Poner en contacto el pin verde del cable con cualquier cable negro de la fuente ATX. Esto quedaría de la siguiente manera. Se aseguran bien que el contacto esté entre el verde y el negro. Si chequeamos bien el selector de voltaje y lo tenemos en 220 o 110 según nuestro país, esto es importante para no quemar todo, podemos enchufar la fuente a la corriente y encender la llave trasera en caso que la tenga. Y vemos cómo la fuente enciende. Nos damos cuenta de esto porque el ventilador comenzará a funcionar. Una vez que la fuente encendió, podemos tomar el tester y colocarlo igual que como hicimos para medir la pila, ya que lo que vamos a medir es voltaje en corriente continua, y lo máximo que esperamos medir en una fuente ATX es 12 volt en el cable amarillo. Si tenemos en cuenta los voltajes de todos los colores, esto es estándar y lo dejo acá para que lo recuerden, podemos dejar la puntera negra del tester en cualquier pin negro de la fuente, por ejemplo en el Molex, no tenemos por qué moverlo, y con la puntera roja vamos introduciéndola y comparando los voltajes. El cable rojo debería medir 5, el cable amarillo 12, naranja 3,3 y así con todos. Es importante saber que existe un margen válido o rango de tolerancia, es decir, es raro que el cable amarillo, por ejemplo, mida 12 volt exactos, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Para los cables de voltaje positivo se habla de un 5% de margen como aceptable y de los negativos un 10%. ¿Qué quiero decir? Que si el cable amarillo, por ejemplo, debería dar 12 volt, le aplicamos un 5% por encima y por debajo y tenemos un rango de valores que se consideran aceptables. Si medimos con el tester y nos da fuera de ese rango, podemos concluir que esa fuente no está funcionando correctamente.
Deberíamos comprobar esto para todos los colores. Algo importante a agregar es que lo correcto sería probar la fuente con carga, es decir, conectar algo para que la fuente alimente. Muchas veces podemos probar la fuente sin nada y los voltajes son correctos, dentro del rango esperado, pero cuando esa fuente comienza a brindar potencia a un disco duro, por ejemplo, no es capaz de mantener estables los voltajes. Es por esto que, para simular una situación más realista, se recomienda conectar un disco duro o una lectora para tener una idea más real de los voltajes que logra generar la fuente cuando está exigida. Bueno, espero que haya sido útil y que a partir de ahora sepan utilizar correctamente un tester, por lo menos para situaciones concretas y puedan comprobar el correcto funcionamiento o no de una fuente ATX. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.